conocen lo que está pasando en una paciente embarazada, posiblemente pueden confundirse y realizar consultas, evaluaciones o ciertos procedimientos innecesarios en una paciente embarazada. Así que presten mucha atención a la clase. Todo lo de todo lo que vamos a ver está en la obstetricia de Williams. Ese ha sido el libro de base, ahí lo van a estudiar para el examen parcial. Bueno, empecemos. Recordémonos de que en el embarazo pues van a haber diferentes adaptaciones, adaptaciones que no solo van a incluir la parte anatómica, es decir, los cambios que se van a dar de manera anatómica en los órganos de la mujer, sino que tiene que haber un cambio a nivel funcional, es decir, los órganos que ya la paciente tiene tienen que ganar ciertas funciones que en una paciente no embarazada no las va a tener. También va a tener cambios bioquímicos que pueden ser durante todo el embarazo y pueden ser de manera profunda estos cambios. Estos van a ocurrir como cambios fisiológicos como respuesta al feto y a la placenta. Es decir, aquí en una imagen les he puesto la responsable de todos estos cambios que va a tener la mujer con la única finalidad de mantener un embarazo y de mantener un nuevo ser. Entonces, la placenta, esta se va a encargar de generar cierta cantidad de estímulos a la cabeza progesterona, que la progesterona va a ser la hormona principal, como su nombre lo dice, yo les decía a sus compañeros, progesterona, o sea, progestación. Entonces, la progesterona, esa hormona va a permitir que el cuerpo de la mujer adquiera ciertos cambios necesarios, anatómicos, fisiológicos y bioquímicos, para que pueda adaptarse y pueda permitir un crecimiento adecuado del nuevo ser que ella tiene, vea. Vamos a empezar del aparato genital, vea, la parte de los órganos genitales que son los más importantes, pero también vamos a ver otros órganos que van a ser importantes en estos casos. Vamos a ver el útero. El útero es el que más va a cambiar. En una mujer embarazada, el útero, recordémonos, es el que aloja el producto de la gestación. Él va a alojar a ese embarazo y va a permitir un crecimiento adecuado. Un útero en una paciente no embarazada mide más o menos 6 a 8 centímetros y en una paciente con un embarazo a término puede llegar a crecer más o menos 40 centímetros. Si ustedes ven, es un cambio bastante drástico. No existe un órgano que pueda tener esta función. Por eso trasplantes de útero todavía no se han aprobado, no hay efectividad. Se han hecho algunos intentos por trasplantar un útero, pero la mayoría han fracasado debido a que el útero de la mujer tiene esa cualidad específica del crecimiento en periodo de gestación. El volumen promedio se calcula que al final del término el útero va a adquirir un promedio de 5 litros de líquido, incluyendo al líquido amniótico, placenta y feto, lo que va a hacer que aumente de peso. Más o menos va a pesar alrededor de 3 a 5 kilos, que es una gran cantidad de peso que va a tener solamente el útero. Este crecimiento va a ser en respuesta a los estrógenos y la progesterona, debido a que el útero tiene ciertos componentes miometriales que van a ser músculos. Este tejido muscular va a sufrir hipertrofia, no sufre hiperplasia, es decir, el útero no va a generar más células, sino que las células que ya tiene van a crecer, van a sufrir hipertrofia, y esta hipertrofia que va a empezar a ser en respuesta a la progesterona va a permitir que al haber un crecimiento fetal, pues el útero se vaya adaptando. Si esto no existiera, el feto no pudiera, aunque él creciera a cierto tamaño del útero, pues ya no pudiera crecer y se restringe. Pero el útero tiene la cualidad más importante, que es generar hipertrofia en sus células para poder generar crecimiento. Y vamos a ver en la de las clases que continúe, donde en el puerperio esta hipertrofia va a disminuir. El crecimiento del útero va a ser más notorio en el fondo. Recordémonos que el útero tiene una forma de una pera, es una forma piriforme, donde la parte del fondo es la parte más grande y por ende es la que más va a crecer, y la parte del cuello cervical es la que menos cambios va a sufrir en ese momento de hipertrofia.
tenemos que la forma de pera, la forma normal, pues el cuerpo y el fondo se van a volver globulares como una vejiga y el órgano pues va a aumentar el ritmo de contracción, es decir, va a aumentar su longitud y su anchura, o sea, va a ser tanto como en lo ancho como en lo largo, va a haber crecimiento. Y existe una cualidad importante del útero que es la dextrorrotación. ¿Qué es la dextrorrotación? Es el movimiento que hace el útero a medida va creciendo de manera a la derecha, es decir, gira sobre su propio eje hacia la derecha con la única finalidad de permitir un mayor flujo para el feto y permitir una acomodación del cuello cervical. Este tamaño va a permitir que a ciertas pacientes, al haber una tensión del ligamento redondo, recordémonos que el ligamento redondo se va a insertar en la vulva, específicamente en los labios mayores, esto va a permitir que esta dextrorrotación, entre más grande es el útero, puede tensar más el ligamento redondo y generar un dolor que se irradie hacia los labios menores. Entonces la paciente va a sufrir una patología que se llama distensión del ligamento redondo, que es completamente benigno, solamente se trata con analgésico. Y es producto de esta dextrorrotación. Durante los 2 primeros trimestres, pues las contracciones uterinas, aunque están presentes, y a eso se le llama tono basal, que son de 8 a 12 milímetros de mercurio, pues al examen físico no son perceptibles para el tacto médico, es decir, para el tacto del especialista. Pero sí, en el tercer trimestre, ¿verdad? Van a empezar a incrementarse ciertas contracciones, a tener mayor intensidad, que esa intensidad puede variar entre los 12 a los 25 milímetros de mercurio, y a esto se le van a llamar contracciones de Braxton Hicks, aquellas contracciones del tercer trimestre que van a permitir, que no son de trabajo de parto, pero que sí van a permitir que el útero se vaya como acomodando para que al final del embarazo pues pueda haber trabajo de parto normal. Entonces, esas contracciones ya sí pueden ser perceptibles por la mano del examinador y también por un aparato que se llama tocodinamómetro que en el hospital tenemos. En las últimas 2 semanas, pues estas contracciones van a aumentar más de intensidad, arriba de 30 milímetros de mercurio. Estamos hablando sobre la presión de la contracción y estas son más perceptibles tanto para la paciente como para el examinador. No solo para el ginecólogo, sino que cualquier médico entrenado, como en el caso de ustedes que se van a entrenar, pueden percibir estas contracciones. El flujo uterino es tan importante porque recordamos en la clase anterior que hablamos del espacio intervelloso y que a medida va pasando el flujo, se va a necesitar mayor aporte de nutrientes. Entonces el flujo sanguíneo en el del útero a la placenta va a aumentar. Se estima, esto ya lo vimos en la clase anterior, que puede aumentar de 450 a 600 ml minuto, es decir, las veces que pasa la sangre por la placenta. Y en una embarazada normalmente es de 70 a 190. Ven cómo el flujo sanguíneo va a aumentar. Va a aumentar esa cantidad de sangre porque el cuerpo lo que está haciendo a nivel uterino es aportar nutrientes para su feto, para mantener al feto. Ya dijimos que la responsable de esto va a ser la placenta. Esto es lo que estábamos hablando del crecimiento uterino. Ven como en las primeras etapas, este es un útero de más o menos 12 semanas, 10, 12 semanas, ven que está intrapélvico. Es un útero que es globoso, casi siempre está llevando una forma como globular, pero a medida va avanzando el primer trimestre, vemos que el útero va a sobresalir a la cavidad abdominal, ya adopta una forma de una pera, se dextrorota, es decir, se mueve hacia la derecha sobre su eje para descansar sobre la columna vertebral de la paciente. Ahí puede haber una compresión de la vena cava inferior o del flujo sanguíneo ascendente, lo que puede llevar a edema de los miembros inferiores. Y ven que al tercer trimestre, pues un útero tan chiquito, vean que medía, ya dijimos, 8 centímetros, 10 centímetros, ha crecido a 40 centímetros. Y si son gemelares, puede crecer más. Ahí se ha documentado úteros que pueden llegar a tener 50, 55 centímetros de tamaño. Es decir, ven como el útero ha aumentado más del 100% de su capacidad. Y esto es lo que le permite
a la mujer pues ser, o al útero, mejor dicho, ser un órgano único, que no es repetible, que no se puede trasplantar, que no se puede volver a tener esa función. Por eso cuando una paciente pierde su útero, va a perder su capacidad reproductiva, porque ya no es posible que la paciente pueda tener un embarazo. A nivel del cuello cervical, pues vamos a ver que va a haber un aumento de la vasculatura. Esto lo van a ver también en la clase, no sé si ya lo vieron, de diagnóstico de embarazo. Recordémonos que como el flujo ha aumentado, ya vamos a ver el aparato cardiovascular, el flujo sanguíneo aumenta a nivel de las arterias uterinas. También las arterias uterinas tienen ramas cervicales y estas ramas cervicales van a aumentar su tamaño también. Va a haber una mayor cantidad de sangre que va a llegar a estas arterias. Entonces, esto lo que va a provocar es que el cuello cervical se edematice, haya un aumento de esa vasculatura, las células van a sufrir hiperplasia e hipertrofia, pero de las glándulas cervicales, que son las que van a permitir la generación de moco con la finalidad de tapar el cuello cervical. Yo les decía a sus compañeros que lo que está haciendo el útero es protegiéndose de las bacterias vaginales y lo que hace la progesterona es que aumenta la hiperplasia de las glándulas del cuello cervical. Recordémonos que hay dos tipos de células. Esto va a generar moco, una gran cantidad de moco que va a tapar el cuello cervical y va a impedir que estas bacterias de la vagina que normalmente viven ahí puedan ascender a la cavidad uterina y dar un proceso infeccioso adentro del feto. Entonces, a nivel del cuello va a haber estos cambios, se van a notar como signos. Hay diferentes signos, yo les pongo 4, hay muchos más. El signo de Hegar, que es un reblandecimiento del istmo. Recordémonos que el istmo es el punto medio entre el cuerpo y el cervix. El signo de Chadwick, que es una coloración violácea de las paredes vasculares del cuello cervical, es decir, se va a ver como azul o se puede ver como morado y eso es completamente normal. Aquí tenemos una fotografía de un cuello gestante. Ven cómo se ve edematizado, se ve grande, se ve rosado, a veces se puede ver morado y esto es un signo de Chadwick positivo. Si ustedes logran ver esto en un cuello cervical, significa que y en una paciente en edad fértil es un signo característico de sospecha de embarazo. El signo del Godel, que es un reblandecimiento del cuello cuando ustedes lo toquen. Esto es la visualización. Visualización es Chadwick. Pero ya cuando lo tocan y lo sienten blando, a eso se le llama signo de Godel. Y el tapón mucoso, pues es el que sale, ¿verdad? Del cuello cervical y se logra ver que es completamente viscoso, completamente pegajoso, que es lo que permite la protección del útero, porque el útero es una cavidad estéril. A nivel de los ovarios, pues los ovarios van a producir la hormona, ¿verdad? El cuerpo lúteo que se va a mantener durante las primeras semanas de embarazo con la finalidad de producir progesterona. Produce otras hormonas también, aparte de la progesterona, produce relaxina. La relaxina es una hormona que va a permitir, como su nombre lo dice, relajar el cuerpo uterino y permitir una, una ausencia de contracciones para evitar que el feto pueda ser expulsado del útero. Normalmente la ovulación va a cesar. Si ya esta paciente está embarazada, pues va a haber un periodo de que ya no va a haber ovulación, ya no va a haber maduración folicular, porque la progesterona va a bloquear a la GnRH, que recordémonos que la GnRH es la precursora de la folículo estimulante y la luteinizante. Esto lo vieron en la clase de ciclo menstrual. Entonces la progesterona va a bloquear estas hormonas y por ende no se van a dar maduraciones foliculares. Y el ovario va a descansar. Normalmente no crece de tamaño, el ovario no va a crecer, se mantiene en su tamaño normal. Si crece van a ser 0.5 centímetros. Y esto va a permitir pues que se dé un adormecimiento de los ovarios. Las trompas de falopio, pues la musculatura puede ser un poco más hipertrófica. Recordémonos que la progesterona va a disminuir el barrido de los cilios para evitar que se salga el cigoto cuando se forme. Al igual va a mantener una disminución de los cilios la progesterona para evitar cualquier complicación a nivel de las trompas. Y la vagina y el perine, pues
Así como en el cuello cervical hay un aumento de la vasculatura, también en la vagina va a haber un aumento de la vasculatura, porque todas las partes del cuerpo de la mujer están sufriendo aumento de sangre. Entonces la vagina también va a sufrir un aumento de sangre. Entonces se va a lograr ver una vagina azulada, una vagina hiperémica, y esto es completamente normal. La vasculatura va a aumentar y el pH pues tiende a hacerse un pH un poco más alcalino porque la progesterona eh, in- eh, bloquea a los lactobacilos y por ende los lactobacilos son los que producen el pH ácido normal de la vagina, pero para evitar eh, que, que los lactobacilos acidifiquen más la vagina, la progesterona lo bloquea y entonces se da un pH más alcalino. Y esto es propenso a procesos infecciosos. Si la paciente ya tiene una infección vaginal, pues se va a ver incrementado o más frecuentemente va a sufrir infecciones vaginales a la cabeza, candidiasis vaginal. Y también sufre una hiperpigmentación. Van a ver que los genitales femeninos o los, mejor dicho, la vulva de la mujer normalmente se vuelve mucho más oscura, mucho más hiperpigmentada. Y esto es completamente normal. ¿Por qué? Porque la progesterona es estimuladora de los melanocitos. Los melanocitos producen melanina y la melanina protege el área perineal. ¿Por qué? Porque el periné, la vulva, se está preparando para un parto vaginal. Recordémonos que la melanina es una protección de la piel natural de a las personas con tez morena o negra. Esa melanina protege a la piel de estas personas o de nosotros, y las personas blancas pues tienen disminución de melanina. Entonces la melanina es una protección. A nivel de la vulva, pues también se va a dar una protección porque el cuerpo sabe que muy probablemente en un par de meses ese órgano o esa cantidad de estructura van a sufrir trauma por el paso de un feto, ¿ya? Porque se está preparando para un parto vaginal. Entonces se hiperpigmenta porque son receptores o la vulva tiene receptores para melanina. Entonces ven cómo el cuerpo lo que está haciendo es intentando preparar a la mujer para esa gestación. A nivel de las mamas, pues las mamas son uno de los órganos importantes debido a que las mamas van a permitir la lactancia materna. En las primeras semanas, pues la mama no va a sufrir mayores cambios, pero sí en el segundo trimestre va a haber una hipertrofia del tejido mamario. Esto es provocado tanto por la progesterona como por los estrógenos. Producen esa hipertrofia del tejido mamario, preparando a una mama de una mujer que no estaba embarazada para una mama que la paciente va a estar embarazada. Ven en la fotografía de una no lactante, el tejido graso es menor, los acinos alveolares, que son como la unidad funcional de la mama, van a sufrir hipertrofia, va a haber un crecimiento y lo más importante es que va a empezar a tener función. A tener función, ¿por qué? Porque los acinos van a ser estimulados por la prolactina, que a nivel cerebral se va a empezar a producir por el hipotálamo y por la hipófisis, y esto va a llegar a la mama para empezar a estimular estos acinos y generar leche. ¿Por qué? Porque se sabe que en el posparto, pues la lactancia materna es lo que va a mantener con vida al bebé o es lo que va a permitir un mejor crecimiento. Entonces la mama va a sufrir mayores cambios que la que no esté lactando. Va a haber una hipersensibilidad mamaria, las mamas como van a crecer, van a estar más hipersensibles, hay un poquito de dolor, puede haber un poquito de escozor, puede haber un poquito como de prurito. Y es importante que también va a haber una red de venas que se pueden visualizar en la mama producto de la congestión mamaria, que son la red de Haller. Esta red de venas que se llevan en la mama son características de esas mamas turgentes que se dan en una paciente embarazada, que es otra forma de poder saber
si una paciente está o no embarazada. A nivel de los pezones, tanto el pezón como la areola van a sufrir una hiperpigmentación. Recordémonos que también son receptores de melanina. Llega la progesterona, estimula los melanocitos, se produce melanina y hiperpigmenta el pezón. Con la finalidad, recordémonos, lo vuelvo a repetir, la melanina es una sustancia protectora y el cuerpo de la mujer sabe que en ese punto de ese órgano va a llegar un feto o un bebé a empezar a lactar. Entonces, al volverse los pezones un poco más oscuros, da un poco de protección al momento de la lactancia materna para que no se laceren los pezones. Entonces, esa hiperpigmentación es completamente normal. La mayoría de pacientes consulta porque se notan los pezones más negritos. Usted le tiene que explicar eso, que eso es completamente normal, una adaptación normal. Aparte que como los pezones tienen un poco de tejido miometrial, es decir, tienen músculo, se vuelven mucho más eréctiles con la finalidad de ser más, estar como más a la expectativa cuando el feto o el bebé llegue a succionar. Existen unas glándulas que también alrededor de la mama existen como unos hoyuelos, que eso sí le llaman glándulas, que son las glándulas de Montgomery, que en el embarazo van a hipertrofiarse, es decir, van a sufrir un aumento en su capacidad tanto anatómica como funcional. ¿Para qué sirven las glándulas de Montgomery? Estas glándulas van a permitir una secreción de moco, un moco que esté lubricando el pezón para que no se lacere, para que no se reseque y no permita que la paciente sienta rechazo a la lactancia debido al dolor que puede provocar la succión de la leche. La piel también va a sufrir cambios debido a que ya hablamos de la melanina, pero no solamente el periné, no solamente la vulva, no solamente los pezones van a sufrir hiperpigmentación, sino que hay otras áreas del cuerpo de la mujer, que esta es una consulta bien frecuente. La mujer consulta porque se nota manchada ciertas partes de su cuerpo y piensa que es porque es algo anormal, pero no. La hiperpigmentación de la piel en las mujeres en ciertas áreas es completamente normal. Existe la hiperpigmentación de la línea alba que es la línea que une, ¿vea? O la línea media del abdomen, ya no se va a llamar línea alba, que eso es en una paciente que no está embarazada, sino que se va a llamar línea nigricans, es decir, o línea negra, porque va a cambiar su configuración, se va a volver mucho más oscura. Esta es una paciente, porque aquí se nota bien cabal la línea negra. También va a existir algo que se llama cloasma o el melasma del embarazo, que no es nada más que una máscara de hiperpigmentación en la cara de la mujer. La mujer va a notar que las mejillas se le vuelven un poco hiperpigmentadas. Esto puede ser más severo en unas que otras mujeres, no todas lo padecen, no todas tienen estas complicaciones, pero no complicaciones, sino que cambios normales, pero pueden pasar. Y usted le tiene que explicar a la paciente que la aplicación de cremas, la aplicación, porque algunas mujeres se ponen cremas, se ponen limón, se lavan la cara con azúcar, con la finalidad de disminuir esa hiperpigmentación, o se hacen peelings, pero eso no es correcto porque eso no va a mejorar, eso no va a cambiar. El tratamiento, si hay secuelas, porque todo esto va a cambiar, lo vamos a ver en el puerperio, en la clase de puerperio, todo esto va a cambiar, pero si existen ciertas secuelas que quedan, porque todo embarazo deja una secuela, no es, la paciente no vuelve a estar normal, sino que deja alguna secuela, eh, puede dársele tratamiento, ¿vea? Pero ya hasta que se termine el periodo del puerperio, pero normalmente esto va a desaparecer después de que la paciente tenga su bebé. Entonces se le llama cloasma o melasma del embarazo, pero también hay otras partes del cuerpo que van a sufrir esta hiperpigmentación o no tanto hiperpigmentación, sino que van a sufrir una visualización de la piel, unos cambios vasculares por el aumento de la sangre de la mujer. Dijimos que va a haber un mayor flujo sanguíneo y los vasos que están más cerca de la piel van a sufrir una hipertrofia, van a sufrir un mayor flujo y se van a hacer más notables y eso se le llama telangiectasias. Aquí tenemos algunas, más que todo se puede ver en las mamas, dijimos, una red de Haller,
puede verse en las piernas también, en los muslos. Las manos también pueden sufrir un eritema palmar, que son unas manos de coloración roja, que es natural porque hay un aumento del flujo. Puede haber edema de las manos, pueden haber varices, y de las cosas más frecuentes, las varices. ¿Verdad? Las varices a nivel abdominal, que estas son a consecuencia del producto del rascado, del rompimiento de la piel, porque como ven aquí, el abdomen va creciendo. El abdomen va creciendo porque va dando paso a un bebé, a un feto. Entonces la piel se va a empezar como a romper, se va a empezar como a, a tensar. Entonces, esa tensión que le da el abdomen por el crecimiento, entre más grande es el abdomen, más tensión tiene la piel, puede sufrir ruptura. Entonces, esa ruptura que sufre va a ser reparada y ese reparamiento que sufre o esa reconstrucción que sufre esa lesión en la piel se va a hiperpigmentar. Entonces, a eso se le llama varice. Varice del embarazo, aquella piel que se la cera o aquella piel que se rompe y que sufre una remodelación, pero como los melanocitos están elevados, van a llegar a intentar regenerar con melanina estas rupturas. Entonces se va a notar, hay pacientes que tienen más varices que otras. Las varices naturales son, las varices del embarazo actual o las que son recientes son rojas. Y si usted ve una varice café o con color nacarado, son varices antiguos. Por eso le digo, y esto se quita con tiempo, no con 6 meses ni con un año. A veces pasan años la paciente con estas lesiones. Por eso les mencionaba que no todos los embarazos van a dejar a la paciente sin alguna secuela. Pueden dejar alguna secuela. Entonces, el sistema cardiovascular es de los sistemas más importantes que van a permitir una mejor adaptación del embarazo en la mujer y que van a hacer que la mujer pueda tener una mejor funcionabilidad. ¿Qué parámetros son los que vamos a evaluar o qué parámetros van a cambiar en el sistema cardiovascular? El corazón a la cabeza. El corazón, lo principal es que la embarazada va a aumentar su latido 10 latidos por minuto durante el embarazo. ¿Por qué es importante esto? Porque usted puede encontrar una paciente con un poco de taquicardia, 80, 90, y es completamente normal. Si antes del embarazo manejaba frecuencia de 70, 75, es completamente normal. ¿Por qué? Porque el corazón necesita aumentar la frecuencia para mandar más sangre a todas las partes del cuerpo de la mujer, incluyendo la placenta. El corazón se va a desplazar hacia arriba y hacia la izquierda. Es decir, se vuelve un poco aplanado. ¿Por qué? Porque el diafragma, ya lo vamos a ver en el aparato respiratorio, va a aumentar su tamaño, o sea, se va a elevar el diafragma en la caja torácica. Entonces, al elevarse el diafragma, lo que hace el corazón es ponerse mucho más horizontal y desviado a la izquierda. Entonces, el punto de máximo impulso posiblemente ya no lo encuentre en el quinto espacio intercostal, sino que en el cuarto. Puede haber un derrame pericárdico benigno porque hay tanto volumen en una mujer embarazada que si usted le toma un ecocardiograma puede haber un poco de derrame, más o menos 10 a 30 ml, y eso es completamente normal. No tiene por qué el cardiólogo o el cirujano cardiovascular drenarlo, porque este es completamente normal. Si usted lo encuentra, no se preocupe. Y hay ruidos cardíacos, es decir, que durante el embarazo pueden haber ciertos soplos que son naturales. Los soplos sistólicos, ya lo vamos a ver en una diapositiva, son normales. Si usted al ocultarlo encuentra un soplo sistólico, eso es normal. Pero si encuentra un soplo diastólico, entonces sí es patológico. A nivel del gasto cardíaco, el gasto cardíaco pues es el que va a permitir, es como el gasto es el reflejo de toda la sangre que está llegando al corazón y este tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque tiene que llegar más sangre al corazón para ser bombeada. Entonces a nivel del más o menos la quinta semana del embarazo, cuando el corazón ya se formó en la cuarta, pues el gasto cardíaco va a empezar a aumentar. La presión arterial media pues disminuye. Y esto es producto que la progesterona va a estimular ciertas sustancias como el óxido nítrico
Y recordémonos que el óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, lo que hace la progesterona al estimular el óxido nítrico, dilata el vaso y al dilatar el vaso sanguíneo, la presión arterial tiende a disminuir. Y esto es completamente natural, normal. ¿Por qué? Porque necesitamos vasos sanguíneos en una embarazada con mayor calibre para que pase más flujo. Pero si pasa todo lo contrario, si el vaso no se dilata, sino que se mantiene tenso o contraído, el flujo igual va a aumentar. Entonces esto puede provocar trastornos hipertensivos del embarazo o puede provocar hipertensiones en la embarazada. La resistencia vascular periférica disminuye, ya lo dijimos, vea, por el aumento del óxido nítrico y otras sustancias como la progesterona. Y la tasa metabólica basal pues va a aumentar porque el cuerpo va a empezar a trabajar con mayor energía porque necesita mantener un embarazo. La circulación, pues ahí puede haber un estancamiento sanguíneo y este es más frecuente en las extremidades inferiores, casi siempre al final del embarazo, lo que puede llevar a edema, porque el embarazo, el feto descansa sobre la columna. Entonces, por esa parte o por la parte posterior o en el retroperitoneo pasan los grandes vasos, como la vena cava inferior, la aorta. Entonces hay una compresión de estas estructuras sanguíneas, lo que va a llevar a que cuando la sangre quiera ascender va a necesitar mucha más presión. Entonces, como no lo puede sobrepasar al útero, porque el útero a veces pesa más, entonces lo que hace la sangre en los miembros inferiores es estancarse y eso me va a dar edema y el edema por eso es un cambio normal en la embarazada, el edema grado 1 o el edema grado 2 pero que no tenga fobia. Si el edema es grado 1 o 2 y hay fobia, que es cuando usted mete el dedo y queda la marca, eso ya es patológico. Ahí hay que buscar una causa de ese edema con fobia. La presión arterial va a disminuir y casi siempre va a ser entre las 24 y las 26 semanas. Para el tercer trimestre elevarse un poco, más o menos se eleva a unos 10 milímetros de mercurio. La presión diastólica disminuye más que la sistólica porque la presión diastólica depende de la resistencia vascular periférica. Entonces, como la resistencia vascular periférica está disminuida, la resistencia vascular periférica son todos los vasos sanguíneos del cuerpo, que no sea el corazón, ni la aorta. Entonces, todos los demás vasos sanguíneos tienen cierta contracción. Entonces, cuando esa contracción de los vasos periféricos disminuye, es decir, el vaso se dilata, eso es lo que me va a llevar la resistencia que tiene el corazón y la aorta para llevar sangre. Entonces, cuando la resistencia de estos vasos disminuye, quiere decir que la diástole o la presión diastólica es la que se va a ver favorecida. Y en el otro caso, el gasto cardíaco y el latido del corazón son los que están presentes en la sístole. Entonces la sístole, por eso se ve con poco cambio, porque recordémonos que tanto el flujo del corazón como el latido tienden a aumentar. Estos son algunos cambios, pues ya un poco más, ya en una lámina, vean, sobre los cambios que tiene una paciente embarazada, el volumen sanguíneo, perdón, el volumen sanguíneo va a aumentar. ¿Por qué? Porque como el cuerpo necesita más sangre, más flujo, tiene que aumentar el volumen sanguíneo. Y se ha descrito que en una mujer embarazada aumenta el 50% del flujo que ya tenía. Normalmente una mujer embarazada anda entre 4 litros de sangre, una mujer no embarazada 4 litros, y va a aumentar 2 litros más en el embarazo, porque el cuerpo, por dos cosas. Uno, porque necesita más sangre para llevarle más al feto, porque ya hay un nuevo ser y que necesita aporte de nutrientes. Y dos, porque se está preparando para el momento del parto, porque en el parto, si ustedes ven, todos los que han visto un parto, después del parto hay un sangramiento. Ese sangramiento, si la paciente tuviera el mismo volumen de sangre que cualquier persona, tuviera anemia o síntomas de anemia o pudiera tener un choque hipovolémico, pero si ustedes ven, la paciente no lo tiene y no lo tiene por este aumento del volumen sanguíneo que es natural. Pero al aumentar el volumen de sangre, ahí vienen las complicaciones, porque si una paciente ya tiene un problema cardíaco,
ya tiene una hipertensión arterial crónica de antes, ella no va a poder adaptarse adecuadamente a este aumento del flujo. Entonces, vienen las complicaciones y son las pacientes que nos llegan a los hospitales que posiblemente ya estén complicadas o que llegan para controles prenatales en el hospital porque en la unidad de salud ya le encontraron este riesgo. Es natural que la paciente con hipertensión o con alguna enfermedad pueda complicarse en el embarazo debido a este aumento del volumen sanguíneo. La resistencia va a disminuir, ya lo dijimos, vamos en el segundo. La resistencia pulmonar, esto lo vamos a tocar en la otra diapositiva, pero la resistencia vascular pulmonar va a disminuir también. La presión arterial sistólica disminuye más o menos 5 milímetros de mercurio. La diastólica es la que más disminuye, dijimos, de 10 a 15, porque la resistencia vascular periférica está disminuida. El pulso o la presión de pulso va a disminuir porque hay una vasodilatación normal. La frecuencia cardíaca va a aumentar, el gasto cardíaco va a aumentar hasta un 50%. ¿Por qué? Porque si hay más volumen de sangre, se necesita más gasto cardíaco. O sea, para mover más sangre necesito más fuerza. Entonces, el gasto cardíaco va a ser ese acúmulo de factores que van a permitir que el cuerpo mantenga un adecuado flujo. La fracción de eyección ventricular izquierda va a estar aumentada, la presión venosa central esta no cambia y va a haber una hipercoagulabilidad a nivel sanguíneo. Esto lo van a ver ya creo que en la otra clase de factores sanguíneos, porque los factores de la coagulación en una embarazada están aumentados debido a que el hígado aumenta su función, porque ahí se producen, y segundo, porque se está preparando para los traumas. Una paciente embarazada puede tener riesgo de trauma y sufrir un problema de pérdida sanguínea. Entonces, lo que hace el cuerpo para evitar las fugas, aumentan los factores de la coagulación para ir a tapar cualquier fuga que puede haber. Y la lámina de abajo se las puse con la finalidad que vean cómo la presión arterial en las primeras semanas pues está completamente normal, la media, ¿verdad? Pero a medida va aumentando el tiempo de embarazo en el segundo trimestre, ven cómo cae la presión arterial media, o sea, va a disminuir la presión arterial y es aquí donde las pacientes a veces se desmayan o tienen mareos o tienen alguna complicación periférica que nos puede llevar a pensar que puede ser una hipoglicemia o algo anormal, pero nada más es una hipotensión normal debido a este cambio del embarazo. Entonces lo que hacemos es que les damos mayor ingesta de líquidos para aumentar un poco la presión arterial media y que ya no sufre esos problemas. Pero ven como en el tercer trimestre, entre las 28 semanas en adelante, va a empezar a aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque la paciente se va preparando para el parto. Si una paciente tuviera todo el tiempo, y esto es producto del aumento, ya lo van a ver en la otra clase, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que el mismo embarazo va a estimular a este sistema para que la angiotensina produce un poco de vasoconstricción porque se va a preparar para el parto. Si una paciente llegara con esta presión arterial media al momento del parto, cuando tenga el sangramiento, por ende la paciente puede convulsionar o se va a chocar, va a sufrir un choque hipovolémico. Porque va a haber una presión mucho menor y con la pérdida sanguínea pues puede haber mayores repercusiones. Pero el cuerpo de la mujer o el cuerpo de la embarazada es completamente inteligente. Antes que esto pueda pasar o antes de que el parto se vaya a presentar, va a elevar su presión arterial media para permitir que cuando se dé el momento del parto, pues esta lipotimia o este choque hipovolémico no se vaya a dar. A nivel hematológico, pues dijimos que el volumen sanguíneo va a aumentar más o menos un 50%, aumenta la cantidad de sangre, va a aumentar el número del plasma y pues el número de eritrocitos casi nunca va a cambiar, sino que va a haber, los eritrocitos van a aumentar, pero en el 20%, o sea, no es un aumento completa, comparado con el volumen sanguíneo, los eritrocitos no aumentan a ese valor, sino que solo un 20%.
aumenta la eritropoyetina y vean este dato muy importante, la hemoglobina y el hematocrito van a disminuir ligeramente. ¿Por qué? Porque como los eritrocitos no se están comparando con la elevación del volumen sanguíneo, entonces lo que sufre estos eritrocitos es como una dilución o como un lavado, porque hay demasiada sangre, pero hay pocos eritrocitos. Entonces la hemoglobina se va a empezar como a diluir. Entonces de tener valores de 14, que normalmente tenemos todos, y en el caso de las mujeres 13.5, va a llegar a valores de 12, de 11 o de 10. Y este es producto del aumento del volumen sanguíneo. Aún así, no es necesario la transfusión a menos que los valores sean menores a 8. A nivel inmunitario, pues los eritrocitos, perdón, los leucocitos van a aumentar porque necesitamos un sistema inmunológico que esté a la vanguardia de cualquier problema que pueda presentar el embarazo. Entonces se ha descrito que una embarazada puede tener valores de leucocitos hasta 16,000. Si ustedes saben o recuerdan, en un paciente o en una paciente normal, el número total de leucocitos es hasta 10,000 como considerado un valor normal. Arriba de 10,000, pues se piensa en un proceso infeccioso. En una embarazada es completamente diferente porque la médula está aumentando su producción. Entonces los leucocitos van a aumentar también su producción y pueden llegar a tener valores de 16,000 y no ser indicativos de un proceso infeccioso. ¿Qué es lo importante en el hemograma cuando vean los leucocitos altos? Revisen los neutrófilos. Los neutrófilos tienen que estar abajo del 80% para considerarse esa leucocitosis normal. Pero si tiene leucocitosis de 16,000, 15,000, 14,000, pero los neutrófilos están elevados del 90, 91, 85, 87, etcétera, entonces ustedes pueden considerar que esa leucocitosis puede tener un origen infeccioso. Y la coagulación sanguínea pues va a estar aumentada, como la fibrinolisis, ¿verdad? Para la producción del fibrinógeno. Las concentraciones de los factores de la coagulación van a estar aumentados, excepto el 11 y el 13. Las plaquetas van a disminuir un poco porque el vaso tiende a crecer un 50%, normalmente en el segundo o tercer trimestre. Entonces el vaso es el que destruye plaquetas. Entonces cuando tenemos una plaquetopenia en una paciente abajo de 200,000, es porque el vaso posiblemente esté grande, pero no alcanza valores abajo de 150,000. Si alcanza valores abajo de 150,000, hay que investigar alguna causa de destrucción plaquetaria o de trombocitopenia. Pero encontrar trombocitopenia, usted le toma un hemograma a una paciente al inicio del embarazo y tiene 250,000 plaquetas, y en el segundo examen del segundo trimestre tiene 200,000 plaquetas, no vaya a pensar que la paciente está sufriendo alguna enfermedad de trombocitopenia. Es normal en el embarazo, no necesita estudio. Entonces, es lo que les mencionaba. Si no nos recordamos qué es lo normal en el embarazo, podemos mandar estudios que no son necesarios. Y ya ha pasado que tenemos pacientes así, que cuando llegan a pasar consulta al hospital, ya llegan con ultrasonografía, resonancia magnética abdominal, llegan con un estudio hematológico, cuando posiblemente la causa era solamente el embarazo. Y esta es una gráfica donde ustedes pueden observar, ¿verdad? El volumen sanguíneo, el volumen plasmático y los eritrocitos. Acuérdense que les mencionaba, bueno, en el eje de las Y, perdón, tenemos los percentiles, ¿verdad? El porcentaje. Y en el eje de las X tenemos las semanas de embarazo. Entonces la línea azul es la que me refleja el volumen sanguíneo. Si ustedes se recuerdan, les decía que puede aumentar de un 40 a un 50%. El volumen plasmático tiene que ir a la par del volumen sanguíneo, pero este solo aumenta un 30%. Es decir, todavía no alcanza el valor del volumen sanguíneo, pero sí aumenta. El que menor aumenta es el valor eritrocitario. Si ustedes ven, en los eritrocitos van a aumentar solamente, dijimos, más o menos un 10 a un 20%.
que es lo máximo que ellos van a aumentar a pesar que la eritropoyetina está estimulando a la médula para sacar eritrocitos, pero que no es comparativo con el volumen sanguíneo elevado. Entonces se puede observar una hemoglobina disminuida por dilución y es completamente normal. Ahora, si tienen hemoglobinas abajo de 10, eso hay que estudiarlo, porque el valor como mínimo que nosotros podemos decir, es por dilución, es 10, pero si tiene menos de 10 ya es por algo extra. ¿Ya? Puede ser también por dilución, porque si la paciente es muy delgada o tiene alguna enfermedad, pues se puede entender, pero normalmente si ella es abajo de 10, mándela al hospital para un estudio de anemia. Y ya para finalizar, el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, pues, es de los sistemas muy importantes y de los que va a sufrir quizás mayores cambios, o bueno, sufre cambios, pero no tan exagerados como el sistema cardiovascular, que es el que más, de los que más cambia junto con el útero. Pero que el sistema respiratorio, al cambiar, puede tener una repercusión bastante importante. De las cosas más importantes es el elevamiento del diafragma. El diafragma va a elevarse más o menos 2 centímetros sobre su valor normal. ¿Y esto por qué se hace? Por el crecimiento del útero. El útero necesita espacio. El abdomen necesita espacio y recordemos, perdón, que ahí están los intestinos. Entonces lo que hace el útero es aumentar y crecer y el diafragma va a ceder su espacio para el útero. Entonces el diafragma va a ascender. El tórax, por ende, se vuelve mucho más ensanchado. Los ángulos subcostales, que son los que están a los laterales de las costillas, se van a ensanchar porque el diafragma va a elevarse. Por ende, el tórax o el perímetro torácico, que es la circunferencia del tórax, va a aumentar porque antes el tórax es largo, digamos, pero a medida va creciendo el embarazo y por eso en etapas más tardías del embarazo, como después de las 36 semanas, la paciente ya se cansa más porque como el diafragma está al tope de su nivel de que se eleva, el diafragma se ensancha a los costados. Entonces, esos son de los cambios importantes. ¿Por qué? Porque si cambia la caja torácica, por ende las capacidades funcionales que tiene el pulmón van a cambiar. De las cosas que cambian es la capacidad funcional residual, es decir, lo que queda cuando hacemos inspiración-expiración. Y esto va a disminuye un poco. La capacidad inspiratoria va a aumentar. Si ustedes notan la embarazada, ya respira, como con una mayor esfuerzo. Y eso es debido a que como el tórax se ha vuelto mucho más ensanchado, necesita mucho más fuerza o mucha más capacidad de inspirar para meter más oxígeno a fuerza, digámoslo, o a mayor presión en la caja torácica. La capacidad, esto es un cambio normal, ese esfuerzo que es como cuando usted está haciendo ejercicio, que ya respira con mayor intensidad, ¿por qué? Porque su pulmón necesita mayor presión. Entonces, esto lo hace el cuerpo con la única función de que no cambie la capacidad pulmonar total. Porque si el pulmón cambiara su capacidad total, o sea, toda la función normal del pulmón cambiara, entonces la paciente tuviera repercusiones bien importantes. Pero estos cambios normales lo hace el cuerpo de la mujer para que no cambie su capacidad funcional total, para que el pulmón, a pesar de todos esos cambios que está sufriendo, no se altere su capacidad funcional. La frecuencia respiratoria no se va a modificar, el volumen respiratorio va a aumentar porque la paciente, dijimos, va a respirar con mayor intensidad y esto lo que me puede dar es una mayor alcalosis porque la paciente ya respira un poco más, se vuelve un poco más, saca más CO2, vea, respira, ya saca más CO2. Esta salida de CO2 que tiene la paciente puede llevarme a una alcalosis respiratoria que es completamente normal, compensatoria. ¿Compensatoria por qué?
Porque si ustedes se recuerdan, cuando di mi clase, dijimos que la placenta sirve como órgano de desecho del feto. Y el feto lo que más bota es CO2. Entonces, cuando bota el CO2, este CO2 pasa al torrente sanguíneo materno, recoge todo el CO2 que se ha producido y lo va a expulsar. El CO2 no se puede expulsar si no es por el sistema respiratorio. Entonces, como hay más CO2, la paciente tiene que hacer algún mecanismo para botar este CO2, como una alcalosis, compensando esta gran cantidad de CO2 que está acumulando. Si ella no tuviera una alcalosis respiratoria, entonces el CO2 se acumulara y tuviera una acidosis respiratoria que conllevara a un riesgo materno, pero el cuerpo de la mujer le permite adaptarse. Esto es lo que les mencionaba del pulmoncito. Vean cómo el pulmoncito en una mujer no embarazada, pues es completamente vertical. La caja torácica no se ensancha y el diafragma pues está en su posición normal. Pero en una mujer embarazada y casi siempre en el primer trimestre, ven cómo el diafragma se ha elevado más o menos 2 a 4 centímetros. Ven cómo los pulmones lo que hacen es apartarse, vean, como todo. Hay un video, no sé si algún día lo pueden ver, donde de manera animada eh, presentan los cambios normales de la mujer embarazada por el feto. Entonces ahí pues se ve en ese video animado, vamos a ver si lo busco y se los puedo compartir, se ve como todos los órganos de la mujer lo que hacen es apartarse para darle paso al feto para que él pueda tener espacio. Entonces los pulmoncitos ven como aquí se están apartando, se están ensanchando, la caja torácica se ensancha, lo que va a permitir que pueda darle al feto ese espacio, pero para no modificar su capacidad funcional, pues la paciente va a empezar a hacer algunos cambios, dijimos, un poco de alcalosis respiratoria, un poco de aumento de la capacidad inspiratoria, aumenta el volumen minuto para permitir que la capacidad pulmonar total no cambie. Y esto es lo que mencionábamos ya para finalizar. La capacidad pulmonar total de una mujer no embarazada es de 420 y una embarazada es de 4.000, perdón, 4.000 y 4.200. Si ustedes ven, no hay mayor cambio. El volumen tidal pues está aumentado un poco en la embarazada, eso no es algo que tengan ustedes que saberlo, pero sí lo que es la capacidad respiratoria pues va a estar un poquito aumentada. La capacidad inspiratoria, vea, se va a mantener estable, la capacidad residual funcional va a disminuir, lo que dijimos por ese aumento del perímetro y la posición del diafragma para que la capacidad vital, que es la capacidad pulmonar, no se modifique. Y el diafragma pues se va a elevar, esto es algo natural, ya lo dijimos, producto del aumento del tamaño uterino. Entonces ven como en esta parte de los órganos importantes que hemos visto, pues hay más órganos que los van a ver en la otra clase, posiblemente el día de mañana, pero para que comprendan que desde un inicio de un embarazo, la única finalidad de estos cambios o adaptaciones es que el, el cuerpo de la mujer permita un crecimiento de su ser, del embarazo. Ahora, cuando ya existen enfermedades en la mujer, mencionábamos, estos cambios pueden ser mal tolerados. ¿Quiénes van a tener estos cambios? Todas las mujeres. Todas las mujeres embarazadas van a tener estos cambios que son completamente naturales. Me permiten un momentito, permítanme un momentito.
Perdón, tuve una situación y tenía que resolverla. Retomando lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Les decía yo que muchas pacientes, estos cambios que tenemos en una paciente o que son normales en el embarazo no los pueden tolerar. Por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con hipertensión arterial crónica, pacientes con asma bronquial, pacientes que tengan alguna cardiopatía como un síndrome de Marfan, una comunicación interauricular o interventricular. Ellas toleran poco estos cambios y son las pacientes que al detectarlas ustedes en la unidad de salud tienen que referirlas para que ellas puedan tener un tratamiento adecuado. Igual saber que el embarazo
no es algo inocuo, sino que en este tipo de pacientes puede llevarlas a complicaciones. Tuvimos una paciente con un cáncer, ¿verdad? Un cáncer de páncreas, eh, que estadio, bueno, avanzado. Con quimioterapia se le dijo a la paciente que no se embarazara porque todos los cambios que va a tener también el páncreas lo sufre, ya lo van a ver en la clase de mañana, pero ella se embarazó, ¿ya? Haciendo caso omiso de las recomendaciones, porque nosotros no podemos obligar a una paciente a no embarazarse, le tenemos que recomendar lo mejor que es no hacerlo, pero es su derecho a hacerlo, pero ella hizo caso omiso de las recomendaciones médicas y se embarazó. Cuando cumplió 22 semanas, sufrió una crisis pancreática porque todas las enzimas pancreáticas se empezaron a elevar. Sufrió un choque tóxico y la paciente falleció junto con su embarazo. Entonces son cosas que los hace el mismo cambio de adaptación normal del embarazo, pero cuando ya tienen patologías las pacientes son las que ustedes tienen que investigar. Preguntas o dudas con respecto al tema. Pueden abrir sus micrófonos, tener la confianza o escribirlas al chat también para que podamos resolver las preguntas. Dudas o preguntas, comentarios. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, pues muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. No, ok. Espérenme. Ok, Muchas gracias, doctor. Creo que todo está claro. ok, gracias, Diego. Doctor, perdón, en el chat se está preguntando qué edición del libro de Williams se utilizó. Sí, le ocupé la 25. Ok, Con respecto a este tema, como es un tema de adaptación normal, la adaptación no ha cambiado, es la misma de, ¿qué? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años atrás. Más de 30 años, pues algunas cosas no se conocían, pero tal vez de 30 años para acá es lo mismo. Entonces, en las ediciones de Williams, no se preocupen con obtener, si no tienen la 25 y tienen la 24, pues no hay mucho cambio, sino que es lo mismo, es casi siempre lo mismo, cambian en otros temas, no en estos, porque no ha cambiado cómo la mujer se adapta al embarazo. Lo hemos entendido un poquito más, tal vez, pero les digo, de un par de años para acá no ha habido mayores avances. Entonces no se preocupen, pero la que he ocupado para la clase es William 25. Ahí está todo, léanlo bonito, un capítulo completo para que puedan resolver adecuadamente su examen parcial. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. muchas gracias, doctor. Eso Gracias terminaría por mi estar. clase y nos vemos hasta el día del parcial. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.